Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y comentarles que estoy muy contento, muy feliz porque personas y marcas se han sumado a este hermoso y bello proyecto que se llama Realidad Médica Podcast. En nuestro actuar médico, enfrentar situaciones jurídicas es una posibilidad que no debemos de ignorar. Blindaje Médico Jurídico cuenta con 18 años de experiencia y un equipo de abogados y peritos especialistas en medicina que se ocuparán en la reconstrucción de protocolos jurídicos en una fase anticipada y preventiva y en defensas correctivas contundentes. Yo ya estoy blindado. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Realidad Médica, donde descubriremos qué hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. En esta ocasión, de nuevo tenemos una especialidad que muchos estudiantes quieren ser. Les he traído ya previamente tuvimos algún episodio de esta especialidad, pero como es de las más pedidas por ustedes, tenemos a otro invitado que también hace otras cosas y se me hizo bastante interesante su perfil para este episodio. Estoy hablando de neurocirugía y estoy con el doctor Daniel, que aquí lo tengo enseguida. Amigo, muchas gracias por aceptar la invitación. Un honor, muchas amigo, gracias un honor. por venir acá a compartirnos la neurocirugía de Ciudad de México, de la capital. Y pues nada, yo sé que mucha gente te va a conocer o te ha de conocer, pero si gustas presentarte para que te ubiquen. Bueno, yo soy Daniel Ballesteros Herrera, yo soy neurocirujano oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tengo una empresa de fotografía que se llama Photobrain, entonces mucha gente probablemente me conoce por esa parte, por el Photobrain. Y actualmente, tengo mi práctica privada en un lugar que se llama Centro Neurooncológico Integral, en un hospital que se llama Punta Médica. También tenemos nuestro consultor en Grupo Ángeles y tengo mi práctica pública en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ahí como adscrito en la tarde. Entonces, pues más o menos eso es como el contexto, ¿no? Más o menos. Neurocirugía oncológica. ¿Ustedes creen que nada más llega hasta neurocirugía? No, hay algo más todavía, ¿no? Ay, güey, biche mundo de las especialidades. O sea, Dani, es especialidad, subespecialidad, alta especialidad, Pues hasta ahí llegamos. fellow, o sea, Justo el fellow, o sea, se considera en otros países, el fellow es como una alta especialidad aquí en México. Curiosamente, en la neurocirugía, digamos, hablando curricularmente hablando, se toma como una especialidad. No lo toman tanto como la sub, digamos, en cuanto al diploma, porque la especialidad teórica es cirugía. Y si terminas cirugía y haces una especialidad, una subespecialidad sería alguna rama de la cirugía en donde ya tienes tu diploma de cirujano. Entonces, teóricamente para la UNAM, neurocirugía es como una especialidad y se toma como alta especialidad el fellow, ¿no? Que puede ser en cualquiera de las ramas de la neurocirugía. Hay varias ramas, tenemos vascular, funcional, tenemos oncológica, tenemos columna, tenemos, ¿qué otra? Base de cráneo, y me parece que esas son todas y no se me está olvidando ninguna. Oye, no, epilepsia también. Oye, Dani, ¿por qué quisiste ser médico? La verdad es que yo creo que esa es una pregunta que a todos nos hacen. Sí, ya te que muchas veces es difícil de contestar al 100% porque luego haces en el retroscopio y decías, neta, por eso quise ser. O sea, como que muchas veces dices, tal vez me llevó algo, pero no estoy tan consciente de qué fue lo que me llevó. Yo creo que a mí me llevaron dos cosas. Primero, tuve a mis abuelitos enfermos como por 14 años de mi vida. Y de que tuvieron varias patologías, ¿no? Primero cardiovasculares, después, inclusive mi abuelo materno, pues tuvo EVCs, ¿no? Eventos vasculares cerebrales. Entonces, como que eso me hizo tener como la medicina muy cerca en mi familia, no particularmente porque tuviera familiares médicos, porque la realidad es que yo soy el primer médico de mi familia, pero pues digamos que por esa parte tuve como esta cuestión, y había veces que cuando las enfermeras no podían ir, a mí me tocaba cuidarlos.
Entonces, como que ahí tuve un approach, ¿no? En particular a las enfermedades neurológicas, porque mi abuelo padeció enfermedades neurológicas, y pues obviamente también la otra parte era de que yo veía que las ciencias biológicas eran como que lo que más me interesaba. Realmente a mí las mates, el cálculo, todo eso no era algo que me apasionara. La verdad es que yo fui un alumno muy bueno, no te voy a mentir, la neta sí era nerd. Y me fue muy bien en la prepa, en todo, me fui con, o sea, la verdad sí tuve buenos promedios, pero la verdad es que la parte de todo lo de matemáticas y ese tipo de ciencias no era algo que me apasionara. Sí. La cuestión biológica me gustaba mucho y pues obviamente dentro de la cuestión biológica la medicina fue algo que se me hizo que podría cumplir yo con ese perfil, ¿no? Y la realidad es que yo cuando estudié medicina ya me gustaba mucho la neuro. Entonces yo decía, pues yo la verdad es que yo quiero ser médico para ser neurocirujano. O sea, la verdad es que No yo manches. estudié medicina para ser neurocirujano. O sea, aunque mucha gente me diga, este güey, ¿no? Pero la realidad es que sí. O sea, a mí me interesaba hacer algo que tuviera que ver con el cerebro, porque para mí el cerebro pues era como un área muy inexplorada, donde todavía no sabemos muchas cosas, donde la verdad es que pues donde se puede innovar o investigar más, y siento que en muchas otras especialidades, pues ya muchas otras cosas ya estaban escritas, ¿no? Ajá. Y pues obviamente yo siempre he sido una persona muy manual, como muy creativo, muy de que me gustaba colorear, me gustaba la fotografía, etcétera, etcétera, y dije, no, pues la realidad es que yo necesito algo que sea manual, ¿no? Y que aparte implique no estar todo el tiempo en una oficina, porque a mí eso no me gusta. Detesto estar todo el tiempo en una oficina. Y la verdad es que yo dije, no, pues en la parte de medicina interna, por respeto para mis amigos internistas, pues mucho implica estar en un consultorio y yo no quería eso, ¿no? Entonces, siento que como que neurocirugía era como que lo que más me atraía, ¿no? Aparte de que, pues, obviamente creo que esto es algo que todos los neurocirujanos también pensamos en algún punto de la vida y que probablemente no mucha gente lo diga porque puede sonar presuntuoso, Ajá. pero obviamente siempre está como pues no sé si tabú o qué, pero es el neurocirujano, ¿no? Como una persona que como que destaca sobre las otras especialidades y pues la verdad eso sí era una parte como yo creo que mucha gente se podrá sentir un poco, pues digamos, interesada, porque muchos que sean pues más o menos como una edad 5 años más, 5 años menos que yo, pues vieron Grey's Anatomy irremediablemente, ¿no? Entonces les tocó ver al famosísimo McDreamy, entonces muchísima gente tiene como idealizado, ¿no? El perfil del neurocirujano, ¿no? Entonces, no es particularmente como que yo haya visto Grey's Anatomy, no lo vi y eso no fue lo que hizo que tomara yo la decisión de ser neurocirujano. No, para nada, te lo prometo que no. Te lo prometo, la primera vez que yo vi algo de Grey's Anatomy, yo creo que estaba en el R3 de neurocirugía y empecé a ver las cosas que hacía McDreamy y dije, no man, esto es lo más irreal y no fidedigno que he visto en mi vida. Entonces, la neta, hasta me río luego de las cosas que salen ahí, ¿no? Ajá. Entonces, yo dije, la neta no, pues obviamente no fue por esa parte por la que yo iré a la neurocirugía, ¿no? Pero justo todas este tipo de cositas fueron las que hicieron que yo tomara esa decisión de decir, bueno, quiero ser neurocirujano. Y pues obviamente, yo creo que en ese momento no tenía mucho del panorama de ser neurocirujano o qué implicaba ser neurocirujano, porque pues yo no tengo familiares médicos. Ajá. Y muchos de mis compañeros que estuvieron en el instituto estudiando conmigo, pues uno en particular, que es un gran, gran amigo y que es mi socio, Yoshi Ginto, pues su papá es el neurocirujano, uno de los neurocirujanos más famosos de Latinoamérica y un tipo que estuvo acostumbrado a ir a congresos desde chiquito, a cirugías con su papá desde más joven. Entonces, pues estaba como esa cuestión en donde te das cuenta, es que no sé nada, o sea, yo estoy llegando de un contexto que no sabía nada de la neurocirugía o no nada, pero no de lo que implicaba el mundo de la neurocirugía. Obviamente eso lo vas descubriendo en el camino, ¿no? Pero en el momento en el que yo quise entrar a medicina, dije, no, pues yo quiero ser médico porque quiero ser neurocirujano y uno tiene que ser doctor o médico para ser neurocirujano. Entonces fue parte del camino, ¿no? Y te digo, ese contexto de mi familia y el contexto de el tipo de rama del conocimiento que más me llamaba la atención, pues como que se empataron para eso, ¿no? Nunca, Dani, ahorita me platicabas detrás de cámaras que ya te gustaba la fotografía, que estudiaste por ahí Ujú. como 2 años 2 fotografía. años de foto analógica. Sí. Ajá. Y
¿Nunca pensaste dedicarte de lleno a la fotografía o por qué no hacerlo? No, porque muy probablemente, y digo, también estos son estas ideas preconcebidas que tenemos de que, ay, el médico es una persona que pues respeta a la sociedad y que te da cierto estatus, ¿no? Ajá. Y pues obviamente ser fotógrafo pues es algo bien en el aspecto de que es muy inseguro, en el aspecto de que hay muchísima competencia en el mundo de la fotografía y que es muy inseguro en el aspecto de dónde vas a sacar un trabajo estable Ujú. o cuándo te va a salir un proyecto, porque pues la realidad es que hay gente con muchísimo talento en esa parte. Yo siento que sí tengo talento en las artes plásticas, pero no era mi pasión de esto lo voy a hacer todo el tiempo. O sea, si me dijeras, oye, retirándote de neurocirugía, ¿podrías viajar por el mundo a hacer fotografía? Claro que sí. Yo creo que estaría súper feliz de hacerlo, pero la realidad es que si me dijeras, ¿cuál es tu trabajo de ensueño? Trabajar en Lego. O sea, mi trabajo de ensueño hubiera sido trabajar en Lego, armando Legos todo el día. Probablemente. Y de hecho sigo armando Legos ahorita. Siendo adulto tengo literalmente una bodega llena de Legos porque me encanta eso. Ajá. Pero la realidad es que yo dije, a ver, tiene que ser algo que se empate con una de mis pasiones, pero que también pues también me dé para vivir y por qué no mejorar mi calidad de vida, o sea, de lo que mis papás me dieron, yo poder formar un mejor patrimonio, ¿no? O sea, creo que todos cuando emprendemos un proyecto, inclusive con el apoyo de nuestros papás, pues buscamos ir más arriba de lo que ellos llegaron, ¿no? Sí. Entonces, siento que en la medicina era una opción para lograr eso y en la Escape. neurocirugía creo que es donde más, o sea, en la cuestión médica, tú y yo sabemos que normalmente sí hay una disparidad importante entre lo que puede percibir un médico que solo ve consulta al Al médico que es quirúrgico. quirúrgico, ¿no? Y obviamente no es por esa parte de que, oye, me hice cirujano porque quiero más dinero, pero la realidad es que tampoco puedes negar que también quieres una mejor calidad de vida y que si es algo que se empata con lo que quieres hacer, pues obviamente que tengas un sueldo digno y que puedas, después de tanto trabajo, tratar de, pues darte algunos lujos, digámoslo así, Ajá. no lo veo como algo malo, ¿no? Que es Ok. algo que creo que satanizan mucho del médico, ¿no? Que no, es que el médico tiene que estar al servicio y no debe de cobrar nada. Y no creo que sea del todo así, porque existen las oportunidades para los médicos para ayudar a la gente. Yo creo que siempre hay escenarios en donde uno tiene esa voluntad de ayudar, ¿no? Pero también uno no va al súper y Con le dice, oye, voluntad. soy médico y me van Soy a neurocirujano. voy al Costco Tenga, y me van doctor. a regalar todo, ¿no? Pásale Eso no primero va a suceder, al ¿no? Costco. Es correcto, no va a suceder. Entonces, pues tampoco podemos dejar a un lado que la cuestión monetaria también es algo que te puede forzar, ¿no? Hay gente Ajá. que si toma la cuestión monetaria como su principal, causa para hacer eso, creo que es una muy mala decisión porque para hacer dinero lo puedes hacer en miles de otras profesiones, pero la verdad es que creo que también tienes que contemplar eso. Va. Oye, Dani, ¿estudiaste en la Salle? Yo soy lasallista, sí, ¿Qué estudié en tal? La Salle, en la Facultad Mexicana de Medicina. Pues bien, ¿eh? La verdad es que como llegué a La Salle, yo fui lasallista de la prepa, o sea, yo no Ajá. estuve, digamos, en la primaria y en la secundaria, estuve en una escuela pequeña por donde yo vivía por el norte de la ciudad, Ok. en Lindavista, un área que se llama Lindavista, estuve ahí hasta la prepa, estuve ahí hasta la secundaria y me mudé a la prepa a la Salle Benjamin Franklin, que es una Salle muy famosa, ¿no? La prepa de La Salle que antes era de puros varones y ya después entraron las mujeres y a mí ya me tocó cuando ya había mujeres. Ok. Entonces ahí estuve 3 años, ¿por qué? Porque había un contexto de que mi familia, mis papás se conocieron en la Salle, entonces era como parte de entrar a la Salle, ¿no? Ahí estuve los 3 años de la prepa y en el último año de prepa, pues es cuando ya te segmentan hacia el área a la que vas. Yo decidí ir hacia el área de las médico-biológicas y de ahí la realidad es que por mi buen promedio saqué una beca del 50%. No me dieron la beca del 100 porque esa se la ganó Fer, otra compañera que era una genio. Y ella creo que terminó haciendo biología en la UNAM Ok. porque rechazó la beca y ya no, en la Salle decían, pues es para ella, si no le toca a ella, ya no le toca a nadie más. Entonces, con el 50% de beca que tuve y todo el esfuerzo de mis papás, pues pude irme a la Salle. Qué Porque chido. la realidad es que yo apliqué a la UNAM y me quedé a una respuesta de quedarme. Entonces, no me quedé 2 veces en la UNAM. Entonces, básicamente por lo mismo, o sea, porque, ¿Intentaste 2 veces a la UNAM? ajá, y de hecho fue porque no hice el curso, porque normalmente hay un curso muy Ajá. famoso que es el curso del Guillot, así Ok. se llama, y era el curso que casi casi lo hacías y te quedabas, ¿no? O las personas que venían de prepas UNAM, UNAM que tenían tenían preferencia, un ¿no? pase, pues no directo, pero por promedio sí podían pasar, ¿no? Ok. Entonces, la realidad es que ese fue un año particularmente complicado para quedarse en la UNAM, porque fue muy competitivo, y la verdad es que no me quedé. Pero pues con lo de la beca y apoyo de mis papás dijimos pues nos le echamos
y pues nos le echamos. Y así es Ok. como terminé en La Salle. Fíjate, Dani, que previamente a ti, platicaba con Rafa. Rafa es un psiquiatra y me dice que él venía de la escuela, de una escuela de Toluca, Ujú. y que llega a La Salle, y en La Salle es también lasallista. Ajá. Fíjate hoy, qué coincidencia, ¿Puro güey. lasallista? Sí, estábamos investigando la Universidad La Salle hoy. Se encuentra un mundo diferente donde él venía, güey. Venía de Toluca, dice, Sí, pues yo, güey, es un pueblito comparado con ajá, ya venir a la gran ciudad. Gente en La Salle que su claro. casa, pues era a veces este edificio, güey. Sí, 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 había gente de O mucho sea, dinero. gente mucho dinero, gente que yo llego y habla 3 idiomas, ya Claro, viajó a Francia, ya esto, sus papás médicos, ya tienen intercambios planeados, piensan en hacer el MIR, piensan en irse sí, ya, a ya Estados tienen otro Unidos, ¿sí me mindset, explico? ¿no? Ajá, sí, 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 completamente, güey. A mí pues me vuela la cabeza, güey, o sea, de decir las oportunidades, ¿no? O sea, las oportunidades de con quién te estás juntando, Claro. para saber cosas, ¿no? Tú dices, tu amigo que su papá es neurocirujano, obviamente, o sea, también te orienta, ¿no? A Y decir, oye, güey, mira, sí, ya sé que tú tienes esta idea, pero no, o sea, no es por ahí. O sea, claro, y de hecho es muy curioso porque, o sea, el papá de Guinto, o ajá, sea, el doctor Guinto, es de La Salle y su hijo ya estuvo en la UP, ¿no? ajá, Pero sí, o sea, como que hay ciertas cosas que cuando tienes un papá médico, pues obviamente tú esperarías que tu papá médico te dé ciertos consejos de, oye, va por aquí, va por sí, sí, acá, y cuando tú vas solo, pues vas a de, a dónde va. ver, Sí, con lo que me tope, ¿no? sí, sí. Que es muy así, ¿no? Obviamente ahí es, ¿no? Como que puedes, si tienes alguna duda, pues acércate al libro o a alguno de tus compañeros Sí, de güey, sí. mayor, o sea, que vayan en semestres arriba, porque la realidad es que yo lo que veo es que puedes encontrar gente de todo tipo en todos lugares, o sea, tú puedes estar en la Facultad Mexicana, en la Facultad de la UNAM de Medicina, que es la gran facultad de medicina Sí. de México, por el volumen de personas que tiene, y obviamente si tú estás en el grupo de los PAEA, que son los de alto rendimiento, pues muy probablemente te vas a encontrar con mucha gente así, ¿no? Ujú. Gente muy influyente que tiene un mindset diferente, cuyos papás son médicos, etcétera, etcétera. Y en La Salle puedes encontrar eso, pero la probabilidad por estadística de que en La Salle puedes encontrar eso es un poco mayor, ¿no? Porque obviamente en una escuela privada hay personas con mayor poder adquisitivo, Sí, digámoslo sí, sí, así. sí. Obviamente en mi generación era súper heterogénea, podías conocer gente muy rica que tuvieran papás que pues, estuvieron en La Salle, pero se dedicaron a otras cosas y la verdad es que tenían mucho dinero y tenían su casota, como tú decías, pero también había gente, pues digamos, estándar, como yo, en la que pues es la beca y El échale muchas esfuerzo, ganas ¿no? y el esfuerzo de tus papás y sabes que tú traes eso en la espalda, ¿sabes? Es parte de no me puedo permitir fallar porque Ujú. les fallo a ellos, ¿no? No solo me fallo a mí, sino Sí. les fallo a todos los que pusieron un granito de arena para que yo esté aquí. Entonces, creo que también eso hace que uno se dote o no de herramientas. Yo creo que el hecho de que tengas un papá médico o el hecho de que tengas facilidades en la vida te puede virar de los dos lados. Como puede hacer que lo crezcas un buen Ujú. o puede ser que te vayas para abajo, Sí. ¿no? Porque yo conocí gente que eran hijos de médicos muy influyentes y la verdad es que no eran buenos alumnos. Y gente que no tenía, que tenía, por ejemplo, el caso muy concreto de Guinto, que su papá es brillante y él también es brillante. Entonces, depende mucho también cómo tú lo manejes en tu cabeza y eso es algo que valdrá la pena mucho preguntarle a la gente cuyos padres son médicos, decir, oye, ¿cómo te jugó el que tus papás estuvieran y que tuvieran pues ya cierta fama y que tu nombre ya se No, güey, conozca, ¿no? sí. Yo creo que eso también Te tiene un pega. impacto psicológico muy grande. Entonces, el chiste es que tengas la madurez suficiente para saber manejarlo. Ok. Oye, Dani, ¿tú cómo calificarías tu universidad? Mira, yo creo que fui muy feliz en La Salle. En el momento en el que yo estuve en La Salle, tenía profesores de altísimo nivel y la verdad es que era una escuela muy estricta, muy, muy estricta en el aspecto de que cuidaban mucho el aspecto físico, cómo ibas, si no traías el pelo largo, que la barba bien o no barba, Ujú, o sea, que vinieras bien alineado, que no tuvieras los tenis sucios, ujú. ya sabes, Sí, cositas sí, así, sí. porque pues antes sí existía este dicho de para hacer hay que parecer Ajá, sí, y sí. obviamente pues a la gente que quieres atender, pues te tienen que ver como un médico, ¿no? Que era lo que antes se consideraba un estándar, o sea, no estoy hablando de cosas que ya no deban de ser permitidas hoy día porque las cosas han cambiado mucho, pero la realidad es que sí es por respeto al paciente, ¿no? Sí. Que por lo menos tú vengas pues Limpio, limpio, ¿no? pulcro. Pulcro, ¿no?
que creo que es importante. En ese momento había era muy estricta la Salle en ese aspecto, obviamente en ese momento que da risa, ¿no? Pero no es tanto tiempo atrás, pero era de tatuajes, muy difícil que pudieras traer un tatuaje Sí, visible, ¿no? Porque era algo que no se veía bien, o sea, socialmente no estaba bien visto, no quiere sí. decir que eso, pues no tuvieras el derecho de hacerlo, ¿no? Ajá, sí. Había muchos prejuicios que obviamente con el cambio de mindset de mucho y que qué bueno que ha cambiado esa forma de pensar de mucha gente, pues ya se permiten más cosas. Pero hay cosas que yo siento que en la medicina sí son muy clásicas y muy que se deben de quedar, Ujú. ¿no? Cosas arcaicas no, pero cosas que sí, el respeto, cuestiones de limpieza, muchas cosas de esas, pues creo que son de buen gusto, ¿no? Y se Sí, tienen que sí. hacer, o sea, es por igual por seguridad del paciente. Si vas mugroso, pues puedes traer bacterias, puedes Ujú. traer mil cosas, ¿no? Y mis maestros eran maestros que si eran algunos de la vieja escuela, que es este gran maestro que te inspira a querer ser más, Ajá. ¿no? Por la forma en la que ves cómo se acercaba a los pacientes, cómo los exploraba, cómo integraba diagnósticos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos gente nueva que era muy innovadora y que era muy inteligente. Entonces, siento que yo estuve en una de las épocas doradas de la Salle. Yo sé que ahorita sí han cambiado un poco las cosas, lo que he escuchado y lo que he visto en alumnos que ahora yo he tenido, porque yo ya soy también maestro. Es que sí, como que siento que muchas cuestiones cambiaron en cuanto a las expectativas de los alumnos y yo creo que algo bien importante que también ha cambiado es que ya la gente no tiene mucha tolerancia a la frustración. Sí, Y güey. creo que en la medicina si algo se tiene que tener es tolerancia a la frustración, porque hay muchas cosas que se van a salir de tu control, sobre todo en las expectativas de un pronóstico de un paciente en donde dices, no manches, estuve 15 horas operándolo y le tiene que ir bien y le va mal, ahí es donde dices, ¿Qué pedo? maldita sea, Ajá. ¿no? ¿Qué hice mal o qué onda? Pero sí es súper, súper pesada esa parte de que tienes que tolerar eso porque no porque seas desalmado, no seas humano, sino porque hay 20 personas más esperándote que los ayudes. Entonces no te puedes permitir ese quedarte en esa frustración porque si no, eso va a nublar tu percepción y tu juicio y eso puede perjudicar a más gente. Entonces yo creo que en la medicina la tolerancia a la frustración debe ser importante en el aspecto de que no vas a tener lo que tú quieres. No siempre las cosas van a salir como tú quieres y eso lo he visto mucho en los alumnos donde, oye, la clase se las voy a tener que mover una hora. Se van a quejar porque les voy a mover la Ah, clase, pero si les dijera cancelo la clase, se van a quejar porque les cancelo la clase, ¿sabes? O sea, ajá. como que ya es más difícil hacer que todos estén contentos y eso es muy complicado en una escuela de medicina. Muy complicado, infinitamente difícil. Oye, oye, Dani, en el transcurso de tu camino en la medicina, ¿cambiaste de idea en la universidad? Es decir, tú entraste por ser neurocirujano. Nunca cambió. Nunca. Nunca. La única vez que como que alguna otra especialidad me quería coquetear para irme a esa fue oftalmología, que es una que te puedo asegurar que a muchísima gente le pasa eso, Ajá. porque oftalmo todo es bonito, llegas a los hospitales, todos te sonríen, Sí, te todos vas son guapos y a- guapas. Y todos ponen música clásica en el Ajá. fondo y su consulta es así como de, mi consulta dura 5 horas, voy a hacer de 15 facos en 8 horas y Ajá. ya me voy a ir a descansar, yo no veo urgencias, nuestras guardias son AO, no, es como idílico, es como llegar hasta el paraíso. Y obviamente la oftalmo es padrísimo, o sea, la oftalmo si la estudias, o sea, toda la cuestión de retina, por lo menos que pues, es parte del sistema nervioso, ¿no? La Sí. retina es súper interesante, ¿no? Y es muy, muy bonita también por la cuestión de la calidad de vida que tiene el oftalmo. También, obviamente, es pesada la residencia, por supuesto, pero tienen una calidad de vida porque tienen más flexibilidad en cuanto a los procedimientos. O sea, es muy raro que te llegue una urgencia de oftalmología. Oye, Dani, tú nunca cambiaste de idea. No. ¿Fuiste forjando tu camino para neurocirugía? O sea, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? A lo mejor por ahí hiciste alguna rotación en neurocirugía, algo, nada. Mira, está bien curioso porque yo en neurocirugía realmente, el contacto que tuve en neurocirugía fue cuando llevé neuro con el doctor Ajá, Guinto ok. en Centro Médico Nacional Siglo XXI. La verdad es que a mí ya me gustaba la neuro, pero cuando vi al doctor dije, wow. O sea, Sí, sí, es esto. yo creo que sí existe, y eso yo es lo que platico muchas veces con la gente de mi alrededor. Yo creo que sí puede existir un momento que puede ser detonante para que tú tomes una decisión en tu vida o confirmes esa decisión. Por ejemplo, a mí me tocaba mucho que en algunas ocasiones, por cuestiones de
no sé, una cirugía, ¿no? Y de chavos que estén ahí rotando en el instituto, teníamos cierta cuestión de renuencia de que entraran los alumnos por parte del personal de enfermería Ajá, particularmente, sí. ¿no? De renuencia que entraran porque eran demasiada gente, iban a contaminar Sí, y no sí. sé qué. Y yo les decía a mucha gente, y yo me peleaba mucho defendiendo de que, a ver, es un hospital escuela y ellos tienen que estar aquí adentro. ¿Por qué? Porque eso sí puede ser el hecho de que un médico esté adentro de una cirugía que es muy poco probable que pueda haber en otro lugar en su vida, sí puede hacer que esa persona cambie de decisión y quiera ser neurocirujano por eso. O sea, yo creo que sí existe que pueda ser ese detonante, el hecho de que tú le puedas dar esa oportunidad a una persona o el hecho de que te paren así en la calle y te digan una foto, algo así, eso puede ser tan significativo para una persona que tú puedes decir, es que esto es algo que no, que tú lo ves como algo X, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero en ese momento puede ser Detonante, el ¿no? detonante de que un alumno siga en medicina y no renuncie. O muchas cosas que me ha pasado así de que muchos alumnos me dicen, Doc, por la plática o los 5 minutos que me dio de plática, gracias a usted no renuncié. O cosas así que dices, o sea, para mí fueron 5 minutos que probablemente no significaron nada, Nada. pero para esa persona significaron mucho. Y es por eso que yo, al menos de lo poquito que la gente se me acerca, yo siempre les contesto, siempre hago este tipo de cosas, porque yo no tuve eso cuando estaba joven. Sí, O sea, sí. yo tenía muchas dudas, yo tenía muchas preguntas y la verdad es que era muy difícil que en ese momento te pudieras acercar. Yo no nunca tuve, digamos, una rotación más formal en neurocirugía o un acercamiento mayor a neurocirugía, salvo una neurocirugía que me tocó ver de un schwannoma vestibular, me acuerdo perfectamente, en Médica Sur, con el doctor Ramiro del Valle, porque me invitó, porque me quedé de guardia ese día, así porque nos tocaba hacer una guardia en el cuarto semestre para ver cómo era esto, Ajá. y me invitó el doctor Avendaño, que él fue jefe de enseñanza del instituto por algunos años, me invitó a ver esa cirugía y fue una cirugía que también como que wow, y después las del doctor Guinto, wow, entonces ahí es donde dices, sí, sí estoy bien en lo que quiero ser, Ok. ¿no? Obviamente nunca me imaginé ni en mis más remotos sueños lo que la neurocirugía iba a significar para mi vida, porque sí, o sea, me abrió la perspectiva así como, ya si quieres eso Ajá, podemos sí, andar un sí. poquito más, pero te digo, no tuve eso. Afortunadamente ahorita ya existen muchísimos grupos de estudiantes, algunas cosas que por ejemplo Mission Brain o Ujú. el AANS y cuestiones así donde los alumnos que tienen cierto interés ya se pueden juntar y ya pueden pegarse más a un neurocirujano, empezar a hacer investigación, muchísimas cosas así, pero la realidad es que ni en tu tiempo ni en el mío No, existió eso. demasiado. Entonces, pues era de, pues sí me gusta, pero ¿a con quién me acerco, no? Oye, y antes, o sea, ahorita es muy fácil, por ejemplo, ay, tú y yo, o sea, de que yo pues, te contacté y nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y de, oye, ¿qué onda? Nos vemos y así. Ahorita es muy fácil buscar endocrino o Claro, neurocirujano y ya te aparece en una lista, ¿no? En el claro, Instagram, claro. ¿no? Y ya, pues, le puedes mandar mensaje a 10 y a lo mejor uno te contesta y dice, ah, sí, mira, te invito, porque muchos médicos, yo les digo a los estudiantes, o sea, la gran mayoría de los médicos son muy receptivos con estudiantes, o sea, de que La oye, verdad es doctor, que me sí. invita, pues ah, bueno, perfecto. O sea, a lo mejor no vas a ganar dinero, no te van a pagar, no eso, pero significa que tú digas, ah, pues entré a medicina porque me gusta la cardiocirugía. Ah, bueno, perfecto. Ve a cardiocirugía, ve las horas que tiene Ujú, el claro. cardiocirujano, pregúntale de su vida, o sea, cómo va, cómo vive, qué tal. O sea, todas esas cosas que son importantes, no solamente la materia, Yo ¿no? creo que también lo importante es que que te toque alguien que la neta sí le guste Le lo que hace, guste, porque güey. si te toca alguien que neta, o sea, yo recuerdo que encontré más médicos en mi vida que me dijeron no seas médico, que de los que realmente me decían amo lo que hago. O sea, ahí es donde dices, híjole, tuvo un error era al escoger lo que quería o lo que escogió no fue lo que él esperaba y está resentido con la vida o Ajá. ya se dio cuenta que es muy tarde para repetirse porque ya lleva muchos años en esto, porque pues le costó muchos años y dices, bueno, de no tener nada a tener esto, pues bueno, ya me quedo con esto. Pero la verdad es que yo creo que sí es bien importante lo que uno le transmite al estudiante. Una de mis grandes pasiones, y yo me puedo definir que esa sí es una gran pasión y que yo siempre busco esa parte, es justo la parte de la docencia, de la Ujú. educación, porque siento que pues la educación o el conocimiento que no se comparte no sirve de nada. Así O es. sea, la realidad es que yo creo que la única forma de trascender es en los demás. Y si yo puedo dejarle algo a los estudiantes, para mí eso ya fue una forma de, digamos, saltar a otra generación. Y la verdad es que eso no es como por ego, sino por el simple hecho de decir,
sí mi vida sirvió de algo. Aparte de ayudar a pacientes, ayudé a chavos a decidirse si verdaderamente esto es lo que quieren o no es lo que quieren, o no sé. Pero yo creo que la educación es importantísima y el hecho de que una persona que muchas veces por el hecho de ser buen médico no quiere decir que seas buen administrativo o Ujú. o buen docente. O sea, Sí, creo que sí. sí se deben de tener ciertas cualidades para ser maestro. Y si te toca una persona que es el típico doctor, que es el inalcanzable, de que no, yo soy acá la última coca del desierto, como dicen, pues la verdad es que es gente que como que te pone un muro, ¿no? Y hace que tomes una idea muy errónea de lo que debe de ser, o sea, ser médico y ser maestro, ¿no? Yo creo que algo que he buscado es romper las barreras del neurocirujano, es que es como Dios, ¿no? Nadie se le puede acercar. No, si tú quieres soñar en ser neurocirujano, claro que lo puedes ser, porque yo soñé y yo era una persona sin ningún contexto extraordinario para ser neurocirujano. O sea, yo creo que cualquiera que tenga el esfuerzo y la pasión por quererlo ser, lo puede lograr. Seas lo que seas. No debe de haber ninguna barrera, ni por edad, raza, sexo, preferencia sexual, nada. O sea, tú si quieres lograrlo, lo puedes lograr, pero es algo que te va a costar mucho trabajo. Ujú. Y yo creo que los sueños simplemente se pueden cumplir, pero los sueños se cumplen si los trabajas. O sea, el sueño no viene porque sí, viene porque es un trabajo constante. Y así es como tú logras esas cosas. Y en las especialidades es así. Ajá. Y obviamente tienes que saber que eso va a implicar sacrificios. Si no tienes eso en la cabeza, difícilmente vas a poder hacer una especialidad o vas a ser un buen médico, ¿no? Dani dijo muchas cosas ciertas en este minutito y medio que dijo todo esto. Es que es cierto, güey. Por ejemplo, yo también me he encontrado con varios amigos y yo les digo, oye, ¿tú volverías a ser médico? Yo la neta no. O sea, yo, si me preguntan a mí siempre que me preguntan, yo digo yo sí. ¿Y volver a ser anestesiólogo? Sí, porque me gusta mucho lo que hago, güey. Claro. No sé cómo la vida me llegó el camino porque yo no soy como tú que entré y dije, ah, bueno, yo quiero ser anestesiólogo. Por ejemplo, Y es que este anestesio es Rafa, algo que nunca ajá, ves. Rafa también me decía que él entró porque él quería ser psiquiatra, güey. Claro, Y o terminó sea, siendo psiquiatra, o sea. Dice, güey, sí, a lo mejor por ahí dudé, pero o sea, al final del camino yo, por lo que entré a medicina, o sea, fue por ser psiquiatra y soy psiquiatra, o sea, y disfruto mucho pero eso. te digo, la anestesia es muy complicada porque en la anestesia es algo que no llevas una materia de anestesia, o sea, no es como que te acerques mucho a la anestesia. La anestesia cuando vas a la especialidad no Sí. sabes nada de anestesia. Es como de tu salto de fe, ¿no? Porque quiero pensar que me va a gustar, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que de anestesia uno no lleva una materia Nada, y de neurocirugía tampoco. menos. Llevan neurología, pero no Es neurocirugía. correcto. Oye, amigo Dani, entonces para entrar a neurocirugía, primero necesitas pasar por cirugía, ¿no? ¿Hiciste tú el ENARM? ¿Te preparaste de alguna forma para el ENARM? Mira, yo el ENARM, o sea, hay miles de formas para, he visto así como que hay miles de recetas, ¿no? Para pasar el ENARM. La neta, te soy muy sincero, yo no tenía dinero para pagar un curso, Ajá, la verdad, porque aparte son cursos caros. sí, Yo estaba haciendo mi servicio social en áreas marginadas de la Ciudad de México, en el Ajusco, ok. y trabajaba en las tardes con la doctora Gema Guayo, que era una rehabilitadora neurológica, y un neurólogo, el doctor Paul Uribe, ¿no? Ok. Entonces trabajaba con ellos en Santa Fe. No. Entonces, la realidad es que yo no tenía tiempo para estar yendo a un curso o algo así. Y la verdad es que sí necesitaba el dinero que me implicaba ese trabajo. Y lo que ganamos en el servicio social ganaba 1,000 pesos al Nada. mes, o sea, ni para la gasolina. Y en los sábados daba clases en la Salle en las mañanas, en una materia que me gustaba mucho que se llamaba PBL, que era Problem Based Learning, Ujú. que era básicamente poner casos clínicos y que los estudiantes fueran resolviéndolos, ¿no? Como casi jugar al Sherlock Holmes un poquito, ¿no? Entonces, la verdad eso consumía muchísimo de mi tiempo. Yo la verdad lo único que tuve es que por la Salle sí había algo de, no, ya ni me acuerdo de la plataforma, pero era una plataforma donde comprabas el librote Ajá. y justo eso, y empecé a leer las guías de práctica clínica. Y con eso estudié, y la neta estudié un mes y medio antes del ENARM. Y de hecho pedí 2 semanas de vacaciones antes del ENARM para que esas 2 semanas fuera así como de Ujú. machín, machín. Y con eso lo pasé. Y la verdad es que lo hice con muy buen promedio. O sea, yo creo que depende mucho del tipo de inteligencia que tienes y sobre todo el aspecto de decir, pues es que yo ya había estudiado medicina 6 años antes. O sea,
¿Por qué tengo que pagar 100,000 pesos por un curso de algo que son muchos conocimientos que yo ya sé? Ya nada más, obviamente que me van a preguntar algo que esté apegado a la norma, pues ¿cuál es la norma? Las guías de práctica clínica. O sea, fue mi rational en la cabeza, mi lógica. Entonces así estudié y afortunadamente me quedé. ¿Te fue bien? Y me fue bien, o sea, me fue bien. Creo que saqué 8 en el examen, o sea, me fue muy bien. Y de hecho necesitaba eso, porque en el instituto eran muy estrictos o sea, en el instituto sí era un factor determinante si te quedabas la posición en la que te habías quedado en el ENAM. O sea, Sí, era una sí determinante era una importante, determinante. pues. Antes, Ajá. ahorita sí que no, pero antes sí era una determinante importante. Y de hecho es curioso, yo cuando quería entrar a neurocirugía por el doctor Guinto, yo quería estar en el IMSS, por eso yo había entrado al IMSS, porque del Ajá. IMSS tenía casi un pase directo a siglo XXI. Sí, a huevo. Yo no tenía planeado irme al instituto. Y de hecho fue bueno, voy a probar ir al instituto a ver si me quedo. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque me quedé. Pero no era digamos que mi camino yo lo había puesto pues me iba a ir a siglo XXI porque el doctor Guinto estaba ahí. O sea, como que quería seguir ese camino y la realidad es que el camino se me fue por el otro lado, ¿no? Al Instituto de Neuro, que al final de cuentas siglo XXI y el Instituto de Neuro pues son como las máximas casas de la neurocirugía en México. Obviamente más el instituto que el siglo XXI, pero en cuanto a volumen de pacientes y todo eso, pues obviamente está muy parejo. Pero el instituto pues sigue siendo un instituto de salud, ¿no? Que es como pues el top para ese tipo de enfermedades en el país. Obviamente debe haber hospitales generales donde tengan un nivel muy similar, pero pues en el instituto solo veías cosas de neuro. Pues es el instituto. Es el instituto, es correcto. Oye, Dani, cirugía general. Me platicaste, Sí. entras a... Voy a hacer una acotación, estuve haciendo mi internado en el ABC, para que te des una idea del Ajá. contexto del ABC, y después fui al McGregor, para que veas, o sea, el contexto, no un contexto obviamente de degradar la medicina Ajá, sí, pública, pero en un lugar, yo tenía un lugar donde podía dormir, con Ajá. una cama limpia, con sábanas nuevas y una cafetería, Desayuno, apropiada, donde tenía barra de ensaladas, donde tenía hasta máquina de sodas. Obviamente no consideren que el hecho de estar en un hospital privado es no tener trabajo, porque Ujú. inclusive puedes tener mucho más trabajo en cuestión de documentos y de que todo debe de estar por cuidar ciertos controles de calidad y estándares de calidad a lo que pudiera ser pues un internado en el IMSS, ¿no? Donde tienes de batalla Ajá. y hacer mil cosas. Pues la realidad es que fue un internado pesado, pero pues obviamente sí hubo una diferencia del cielo a la tierra, o sea, porque en el IMSS, por ejemplo, Sí. yo en el hospital en el que estuve, en el McGregor, o sea, en el comedor no había cubiertos, tú tenías que ver tus cubiertos, y si no era una batelenguas roto y una servilleta, y la comida que daban deplorable, nunca comí ahí, o sea, la realidad es que nunca comí ahí porque era literal así como la rebanada cuasi transparente de jamón o la rebanada cuasi transparente de queso panela con jitomate, de que se ve que agarraron 5 jitomates y 200 galones de agua y así diluidísimo. Y decías, neta, esto es lo que esperas que yo coma para mi jornada de 46 horas casi, casi. Estás loco. O sea, ahí es donde te das cuenta, pues, de qué, pues, de las condiciones que hay, ¿no? Y de hecho yo estaba en uno de los mejores hospitales generales del IMSS, o sea, estaba en el Hospital General Regional número 1 del IMSS, o sea, el que realmente era como el famoso dentro de todos los hospitales del IMSS por la calidad de lo que tiene el hospital, y es un gran hospital, pero la realidad es que sí había unas deficiencias de que Pero la calidad para el residente tú que... entrabas a la residencia y parecía que estabas en un reclusorio, o sea, ya sabes, el típico colchón IMSS Ajá, verde, sí, sí, sí. que ni sábanas y que sudas así horrible y que quién sabe cuánta gente estuvo ahí, cuándo lo han lavado, quién sabe, si le hicieras un cultivo a eso, Uf. yo creo que salen asesinobacters y lo que quieras, ¿no? Y obviamente el baño cayéndose, ni tenía puertas, o sea, la regadera era un tubo donde salía agua así, y decías, pues este es el hospital mejor, imagínate, no me quiero pensar cómo están los demás. A la madre. Y feo, o sea, unas cuestiones de hacinamiento que decías ni una ventana, o sea, los lockers todos rotos. Decías de estar en el ABC, ¿no? Donde pues todo Sí, bonito, a todo huevo. limpio, y te vas ahí y te das un golpe de realidad, ¿no? Yo conocí a los Sims, pero no los conoces tan a fondo hasta que llegas ahí. A la Y- residencia, voy a estar ahí, ¿no? ¿Y qué tal? O sea, McGregor, yo obviamente se escucha muchas cosas de ese Sí, hospital. claro, es famoso por Sí, muchas cosas. ya, ya. Sí, sí, el famosísimo Sí, Mancera. ajá, sí, sí, que es como, bueno,
Pero tú, tu perspectiva, lo que viviste, te dejaron así, eras guardia B, A, Mira, entraste, ¿qué horas? Porque el R1 es de los más mis difíciles. guardias, si no mal recuerdo, eran ABC, si no mal recuerdo, si éramos ABC. Porque después pasó una ley para que fueran ABCD, Ajá. ¿no? Eso ya me tocó más en el instituto. Eran ABC, si no mal recuerdo, si no ABCD, Sí, sí. no te puedo, pero si te castigaban eran AB. O sea, y la realidad es que sí eran guardias muy pesadas, porque era guardia de que tenías que llegar 5 de la mañana y salías al día siguiente y si te tocaba operar con el médico adscrito de la tarde, te puedas ir 10 de la noche del día siguiente. Obviamente pensar en bañarte, por Dios. O sea, muchas cosas sucedían ahí. O sea, más o menos en la jornada del día era, si te tocaba urgencias o estar en piso, pues tenías que cubrir eso, porque lo que pasaba en el IMSS, particularmente en el MacGregor, es que había varios adscritos, mañana, tarde y noche, Noche, ¿no? ajá. Entonces tú tenías que ser como la calcomanía del de la mañana. O sea, el de la mañana te decían, a ver, tú eres el minion de este adscrito. Entonces tú, a donde vaya ese adscrito, lo vas a corretear y vas a hacer todo lo que ese adscrito te pida, ¿no? Ok. Normalmente eras el minion de ese. Entonces, si a ese doctor le tocaba cuidar piso, pues tenías que ver piso. Si le tocaba entrar a cirugías, pues tenías que entrar a cirugías. Y acababa ese turno y después te tocaba ser el minion del de la tarde. Y el de la tarde, pues le podían tocar urgencias, le podían tocar cirugías, le podían tocar lo que tocara con él. Después, si te quedabas de guardia, pues te tocaba en la noche y solo nos quedamos 2 de guardia para un piso de 60 personas y todas las urgencias, la valoración de urgencias. Entonces, lo que sucedía era, el que estaba de urgencias era el que entraba a cirugía. Entonces, tú valorabas todo, bajabas con el adscrito de la noche, sacabas una madre así de urgencias, que eran todas las interconsultas, veías cuáles eran las urgentes, ibas rápido a revisar a los pacientes y era el que te tocaba entrar. Mientras, el que se quedaba en piso era una persona para cuidar a los 60 que estaban en piso. No manches. En eso constituían las guardias y obviamente tenías a tus internos que te echaban la mano de, oye, ayúdame con esto y así te Pendientes, y ya tenías que entregar y el pase de visita con el jefe de servicio, que era pues tu pliego petitorio gigante con la lista de todos los pacientes que tenían, cuántas altas, cuántos ingresos, bla, 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 bla. Así era el día a día. Y si te tocaba la posguardia, tenías que hacer todo lo de tu trabajo de la mañana y el trabajo de la tarde y dependiendo de eso, pues salías, siempre tenías que salir cuando salía el adscrito de la tarde. Entonces, si bien te iba y el adscrito te daba chance, te iba a 7, 8 de la noche de posguardia. O sea, ya te habías echado más de 36 horas seguidas. Entonces, pues sí era muy pesado. Y inclusive no había fines de semana libres porque había adscritos de jornada acumulada de la tarde, del fin de semana. Entonces, si te tocaba ese adscrito, pues te tocaba ir domingo y operar todo ese día en domingo. O sea, no tenías vida. O sea, la realidad es que en ese momento, o sea, sí fue muy difícil porque casi no veía a mi familia. Por supuesto, yo tenía una relación en la que en el R1 de cirugía, de neurocirugía, bye, se acabó, ¿no? Entonces, pues obviamente son muchos cambios, ¿no? Uno llega con toda la disposición y pues obviamente te vas encontrando así el muro de la realidad de, a ver, güey, esta es la realidad. Y Ujú. obviamente, imagínate, si uno se siente mal, por todo lo que sucede en cuestiones de los hospitales, no me quiero imaginar lo que pasa el peregrinar de un paciente, ¿no? Ujú. De tener que esperar en una cama o en una banca sintiéndose mal, esperando en urgencias, o sea, la verdad es que ahí sí es donde dices, está cañón, ¿no? Y después cuando te mandaban a la consulta, cuando te decían, aquí están sus 40 pacientes de ahorita del turno, que decías, ¿cómo es posible que voy a ver 40 personas? 40 personas y les voy a dar 2 minutos a cada quien. O sea, literal, es ahí es donde, pues claro que la gente va a decir que somos médicos, que no estamos humanizados, que no nos importa. Porque si le das 10 minutos a alguien, ya se te fueron 5 consultas más. O sea, es muy complicado. La verdad es que nuestro sistema está sobresaturado. Y la verdad es que fue un año bien difícil. Sobre todo cuando yo roté en la parte de vascular. Pues vascular en ese momento tenía muchos problemas con los adscritos porque se iban, se incapacitó uno, etcétera. Entonces, pues era yo contra todos los pacientes. Y eran familiares que llegaban a pedirme informes de pacientes que yo iba llegando y ya había un paciente que llevaba un mes ahí en la terapia y pues yo ni sabía qué onda. O sea, yo iba llegando. Literal de que me acosaban los pacientes, de que me buscaban y saliendo del hospital me perseguían ¡Hala! para preguntarme qué onda. Y entiendo la desesperación de esa gente, pero pues yo pues ahí no podía ni siquiera resolver, era casi rogar a los demás adscritos, que obviamente pues no era su trabajo, de oiga, ayúdeme para meter a este paciente a quirófano porque ya está bien malito y etcétera. Pero Ujú. fue muy pesado ese primer año porque fue de
pues tengo que aprender sí o sí, porque si no aquí a los pacientes les va a ir muy mal, o sea, Sí. y sí depende de mí porque pues había lugares que estaban huérfanos de adscrito, entonces, pues obviamente esa es la realidad del sistema de salud público, ¿no? Bestia, güey. Y el IMSS sí te da tu golpe de realidad Duro. implacable, o sea, implacable, porque ese mismo año me tocó el terremoto. Ah, ok. Me tocó el terremoto y aparte me tocó estar en cirugía mientras fue el terremoto. Y la neta por ahí pues, se cayó el colegio Reps, también un chorro de cosas. O sea, la del Valle sí Empezaste se con todo. afectó. La del Valle sí se afectó y se Ajá. afectó feo. Entonces, pues obviamente, este, pues no manches, imagínate sismo. Yo tuve que jalar a los pacientes así con los colchones para bajarlos a la explanada, porque pues sí se afectó el edificio de que cayeron plafones, de que se cayeron muros, porque pues todo lo de yeso, pues se cayó. Sí. O sea, los pacientes que estaban intubados, pues la bendición y dejarlos ahí, porque Sí, sí, pues sí, eran pues no, pacientes que hay no que podíamos salir, bajar, mover. no podíamos bajar, entonces tuvimos que bajar a todos, y aún así, que el hospital no sabíamos en qué condiciones estaban, el que tenía guardia se tenía que quedar. Entonces tenías el riesgo de que se cae esta madre y te quedas ahí. Y obviamente, pues en ese momento, pues todo el mundo se fue a ver a su familia, etcétera, y pues los residentes fuimos los que nos quedamos a cargo de ver a todos los pacientes, o sea, no fue algo agradable. Afortunadamente tuvimos a nuestro coordinador de residentes, que era el doctor Gachus, que mis respetos para él y para el que la neta fue de los que, no, a ver, vamos todos y a ver, porque neta ese día fue un día bien frustrante y lo que más me indignó ese día fue que a nosotros ya nos había pasado, a todos mis compañeros en la residencia en el IMSS les robaron su laptop, a todos. ¿Por qué? Porque allá pues, la gente entraba, se robaba las cosas y pues no sé si había colusión de los guardias o no sé quién. La neta es que se robaban todo. A Todo. todos mis compañeros les robaron. A mí me decían el niño mochila, porque yo nunca me quitaba mi mochila porque ahí venía mi laptop. Y la metí al quirófano y todo y me decían, ¿por qué metes? Porque en el momento en el que tú aseguras que a mí no me van a robar, en ese momento voy a dejar las cosas en el locker. Si no, ni lo creas que voy a dejar mis cosas. Y pues yo llevaba siempre mi mochila por eso. Y nunca me la robaron para todos mis compañeros. Una vez que fuimos de un paciente que estaba en paro, Ajá. fuimos todos y a todos les robaron en ese momento las computadoras. De decir, el neta, estás cuidando a un paciente que se está muriendo y te están dando baje de tus cosas. No Pues mames. imagínate que en el temblor, nosotros como ya sabemos eso, pues teníamos ya llave en el mueble. A todos los de interna les robaron durante el terremoto todas sus cosas. Donde dices, ¿a quién se le ocurre en un terremoto donde se está cayendo el edificio ir a robarle a los doctores? O sea, son de esas cosas que dices, México mágico y todas estas cosas que dices, la realidad supera la ficción. Y ahí es donde yo entendí que, híjole, nuestra sociedad sí tiene muchos problemas en muchas cosas, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que le vas a robar al doctor? Que literal ahí es donde tiene el expediente clínico de los pacientes. Porque aparte, nosotros teníamos que pagar las hojas. Nosotros teníamos que ir a comprar las hojas que utilizábamos para imprimir porque el hospital no nos daba hojas. Imagínate Y nada ya más. no me digas. Y eso que yo te estoy hablando que estuve en un IMSS donde nunca recibí así el super maltrato y todo, obviamente te voy a decir que sí encontré gente en el camino muy nefasta y Ujú. gente pues, de lo peor, que obviamente pues Sí. allá ellos, pero a lo que voy es que no manches, o sea, ni siquiera te daban las herramientas básicas para poder hacer tu trabajo, ¿no? Como si estuvieras pidiendo un favor, ¿no? Hijo de su madre, güey. Pero así es, o sea, Así es. Pasemos a temas más, más agradables, güey. Digo, fíjate bien, o sea, escuchándote, güey. A lo mejor dices, no, no, yo pues iba a lo que iba, pedí una oportunidad, pasé un examen nacional de residencias médicas, entro con toda la ilusión de sí, ser claro, cirujano, sí, ¿no? claro. Y llego y pues a lo mejor pues no hay comida, pues no puedo dejar ni mis cosas, ¿no? Con mucho trabajo, pues a veces uno compra su computadora, Ya te lo están ahí ya te la robando, están sí, ¿no? robando, güey, o sea, es que pedo, güey, o sea, son muchas cosas. Me platicabas también que, bueno, y por esa razón yo creo que ya no entraste al IMSS, o porque, quién te inculcó Pues lo del instituto? O dijiste, lo voy a del intentar. instituto, la verdad es que fue que, pues obviamente los institutos siempre han tenido la fama de ser los institutos. Entonces Ajá. dije, ¿por qué no? O sea, porque yo antes tenía la falsa concepción de que para el instituto necesitabas 2 años de cirugía. Y dije, no, pues ¿cómo crees 2 años de cirugía? Entonces por eso dije, cuando me enteré de que no, pues dije, ay, pues voy a intentar en el instituto, chance me quedo, ¿no? Ajá. Según yo tengo el currículum necesario para estar ahí. Entonces, pues me atreví. Y también algo que sucede mucho en los hospitales es que pues, obviamente no puedes decir que te quieres derivar, que porque ya te empiezan a torturar y
y hacer cosas. De hecho, a mí sí me tocó un adscrito que la verdad es que era de, pues no, pues tú para qué vas a entrar a esa cirugía, pues, si la neta tú te vas a neurocirugía, a ti ni te gusta esto. O sea, como así como, pues empezarte a tratar diferente, ¿no? Ajá. Y yo siempre fui muy claro, yo nunca fui de, ay, voy a ocultar que voy a irme a neurocirugía porque me van a maltratar. No, pues yo dije, a ver, tengo todos los derechos de agarrar el camino que yo quiera y yo no le Ujú. tengo por qué dar explicaciones a nadie de Pues ellos. sí. Ellos siguieron el suyo, yo voy a seguir el mío, ¿no? Y la verdad es que yo siempre fui muy claro de yo no me voy a quedar aquí, o sea, yo voy a derivarme, porque obviamente ellos quieren gente que se quede ahí para, etcétera, etcétera. Entonces, yo la verdad es que afortunadamente tuvimos un coordinador de residentes, el doctor Gachus, que siempre nos apoyó. La verdad es que él siempre dijo, a ver, Chido. la neta tienen el apoyo, si ustedes se van a derivar, nada más avísenme qué día para, pues obviamente les podamos dar permiso para poder ir a sus entrevistas y eso, que creo que eso es algo bien valioso, porque en muchos hospitales no existe esa figura que te lleve, ¿no? Que te ayude, que te diga, oye, pues güey, pues es tu sueño y adelante, ¿no? Dale. Porque hay lugares donde al contrario te van a poner el pie para que no te Sí, quedes. no puedes ir a la entrevista, tienes Y guardia. tienes que hacerlo a escondidas, ¿no? Que es triste, o sea, eso es triste, no debería de suceder así, pero Pasa. hay gente que tiene, pues, sus pensamientos arcaicos, digámoslo así. Entonces, a mí me tocó que varios de mis compañeros tuvieron que hacerlo a escondidas, o sea, los que venían del civil de Guadalajara tenían que venirse a escondidas, los que venían de La Raza, por ejemplo, que también era un hospital durísimo, también tuvo que venirse a escondidas. De hecho, me acuerdo que inclusive hasta le mandaban amenazas, ¿no? Cuando ya estaba en el instituto, porque en el instituto tenías que irte 15 días antes para que te capacitaran, etcétera, etcétera. Y a este vato le mandaban amenazas de, no, si no regresas no te vamos a dar tus papeles. O sea, la neta, cosas muy nefastas que no, o sea, no tienes por qué estar viviendo eso, Qué ¿no? pido, güey. Como si les estuvieras haciendo un favor y pues, la verdad es que es tu camino de vida, o sea, yo creo que no debe de existir eso, eso ya no debería de existir, o sea, nunca debió de haber existido y ahorita no debería de existir porque yo creo que eso sí ensucia la profesión, no debería de ser así. Pero te digo, me aventé ese Oye, show vas a en hacer el el examen instituto. con collarín. Sí, yo fui a hacer el examen del hospital, el de admisión del instituto, porque hay la fase de la entrevista y la fase del hospital. Lo tuve que hacer con collarín porque justo cuando iba hacia una guardia ahí hacia el MacGregor, saliendo de mi casa, que tienen su casa, bueno, mi ex casa cuando viví con mis papás, en eje 10, un camión se pasó el alto y le chocó al Uber en el que iba. Entonces, pues obviamente pues yo apenas me estaba poniendo el cinturón de seguridad, el punto es que perdí el conocimiento, desperté, o sea, recuperé el conocimiento y pues vi que estaba chocado el carro. Yo, en ese momento, la verdad es que no me acuerdo de esa parte porque yo agarré mi teléfono celular y le marqué, a la primera persona que le marqué fue a mi jefe, a mi coordinador de guardias de, doctor, tuve un accidente y no voy a llegar a la guardia. O sea, ese fue mi primer pensamiento, ni siquiera hablarle a mis papás ni a nadie, fue hablarle a él y me dijo, Dani, ¿estás seguro que estás bien? Es la 12ª vez que me marcas para decirme lo mismo. No ¿Estás mames. seguro que estás bien? Y de hecho, no me acuerdo en qué momento yo le marqué a mi mamá, porque mi mamá no estaba en México, estaba en Michoacán, creo. Y mi mamá le habló a mi hermano menor, y mi hermano menor bajó corriendo de la casa a la esquina, porque fue en la esquina de la Sí. casa, y ahí me encontró. Y pues la foto, me tomó una foto y literal está todo bañado en sangre, traía un scalp como de 17 centímetros aquí en la cabeza, se veía un músculo temporal y todo. Sí fue un buen madrazo, ¿no? Y obviamente yo me hice mi exploración neurológica solito de a ver si estoy moviendo los brazos, estoy moviendo las piernas. Y yo decía, pues ya muévanme, quiero que me hagan una tomografía porque me golpeé muy feo, no voy a ser que traiga un epidural o alguna cosa Ajá. así. Y pues obviamente le dije a mi hermano, a ver, pues ponme algo en la cabeza y les dije, a ver, pues fue un accidente, llévenme al ABC. No me importa, yo conozco a la gente de urgencias y todo, llévenme al hospital y al final de cuentas, si alguien tiene que cubrir esto, pues va a ser el que le pegó al carro, ¿no? Pues yo no, porque en ese momento yo no tenía seguro de gastos médicos. Por supuesto que no. Porque aparte el MacGregor no es un hospital de trauma. ¿Qué? Por eso. No, y tampoco iré al MacGregor, ¿no? No. No, y aparte yo decía, bueno, Che, llego. Dani. No, pues no, porque Ajá. no, pero simplemente dije, a ver, pues si esto fue un accidente, la neta no me voy a ir a un lugar donde sé que pueden no haber suturas, donde quién sabe quién me va a operar, no hay cirujanos plásticos, o sea, muchas cosas, bueno, sí había cirujanos plásticos, pero normalmente, pues ellos operan mano, o sea, Sí. muchas cosas así, y yo no sabía las dimensiones de lo que. No. Yo cuando llegué al ABC, yo le dije a uno que de hecho era interno de la sala, le dije, pues sutúrame. Y llegó la jefa de urgencias y me dijo, estás pero si bien imbécil, güey,
se te ve hasta el cráneo, güey. O sea, necesitas que literalmente llegue un cirujano plástico y te opere, porque literal te tienen que reconstruir el scalp. Y yo, bueno, pues, ok. Y pues ya me hicieron mi tomografía, no tuve Qué bueno. un epidural, pero ya cuando me hicieron la resonancia después sí vieron que tenía contusiones porque me dio un buen madrazo en los temporales, ¿no? Por eso quedé así. Y, y pues obviamente, pues por eso tuve que incapacitarme un tiempo, pues traía un esguince cervical, collarín rígido, me dieron quepra como profilaxis para no tener crisis, Ajá. porque pues obviamente por la contusión en los temporales puedes hacer crisis convulsivas, Ajá. ¿no? Entonces pues obviamente a mí solo el IMSS me dio 15 días y yo trabajaba con collarín rígido ahí viendo a los pacientes y todo. Y obviamente pues sí me daba mucho sueño en las noches por el quepra, ¿no? Y aparte después de eso me tocó que nos castigaran en guardias AB, entonces estuve en AB así bastante tiempo. Esos fueron meses complicados, para que veas, esos sí fueron meses difíciles, pero justo me tocó hacer el examen, te digo, del instituto con edema cerebral y afortunadamente lo pasé, pero sí me tocó hacer con collarín rígido y edema cerebral y pues tenía vértigo y todo, porque sí fue un buen golpe, ¿no? Pero pues son de esas cosas que dices, puta, no sabía que en mi camino me iba a encontrar con tantas cosas. Pero bueno, o sea, en ese momento cuando tuve ese examen, yo dije, yo dije, le estoy dando valor a cosas muy estúpidas en mi vida. Ajá. Porque yo era súper cuadrado en el aspecto de no, tiene que ser, o sea, mis calificaciones Sí. y esto y lo otro. Y me di cuenta que dije, güey, o sea, pude haber muerto en este accidente y literalmente ni acabé la residencia, no me despedí de mis papás, no me despedí de mis hermanos. O No sea, disfruté nada. estaba pues en ese en el que estás en autopilot, que haces las cosas pero ni te estás dando cuenta de qué onda. Y ahí es donde sí cambia mucho mi perspectiva de vida, de permitirme tener, pues no ser tan cuadrado, ser un poco más flexible, no fallar. O sea, antes me daba mucho miedo esa parte como del vas a fallar o no vas a fallar, o que me interesara demasiado lo que pensaran los demás de mí. En ese momento, pues dije, esto no importa, o sea, pude haber muerto ahorita y es mi forma de volver a nacer y si voy a empezar con quitándome todas estas cosas que yo mismo son exigencias que uno mismo se pone, que lejos de ser buenas son malas, ¿no? Sí. Porque también pues le tienes que dar valor a todo, ¿no? No solo la cuestión académica o la cuestión social o la cuestión familiar, o sea, todo es importante. Entonces, ahí es donde tomé la decisión de permitirme disfrutar más. O sea, de no ser así, de no, pues es que tengo que hacer esto de él. Y si no, porque dije, pues, si me muero, o sea, fui alguien literalmente desechable, porque pues van a conseguir a alguien más, o sea, y mi Ajá. vida se acaba, ¿no? Es por eso que yo digo, o sea, si le tienes que poner mucha energía a las cosas del hospital y todo eso, pues la realidad es que también para el hospital eres una persona más, o sea, no. Si llegas a faltar en algún momento, pues sí van a poner una esquela de, ay, bueno, aquí o lo sentimos mucho por el doctor, pero eso fue todo. Y mientras tu familia y todos tus amigos y todo eso, puedes perder muchas cosas en la residencia, muchas cosas. Amigos, parejas, todo lo puedes perder si no buscas ese equilibrio y a veces es muy difícil encontrar ese equilibrio. Pero yo creo que sí es muy importante que todos esos pilares los mantengas, porque son los que te mantienen a flota cuando estás en ese momento de estrés, porque la residencia es estrés, es cortisol todo el tiempo. De que neta no puedes ni dormir porque tienes el celular y no mames, me quedé dormido. O Ajá. cosas así, y seguramente te pasó a ti Sí, así. de huevo. Bueno, mis compañeros de guardia no van a decir eso porque van a decir, güey, yo ponía mi alarma, güey, Y en aunque. la bici y sonaba, y no, hombre, sonaba una vez, dos No, pero veces. inclusive en días que ni tuvieras guardias ni nada, que estuvieras en tu Ah, casa, no, sí, ahí que te sí. quedas de no mames, me quedé dormido. Ajá, sí, No, güey. no, 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 no. A ver, Te despiertas a las 5 de la claro que tarde y crees sí. que son las 5 de la mañana. Es Y tú, "Ay, no correcto, mames, es güey". correcto, y hasta de Ajá. vacaciones, o sea, de que ya tienes un PTSD bien cañón, o sea, sí, Oye, Dani, entras a neurocirugía al instituto. Es un instituto, es algo soñado para muchos médicos, claro, güey. Fuiste afortunado, eres sí, afortunado. la verdad es que sí. Pues obviamente de todos los que somos en el país, pues pocos tienen la 6, oportunidad en de ese estar ahí, momento ¿no? solo 6 nos quedábamos. 6, güey. O sea, 6 de todos los médicos que somos en el país, ¿no? Obviamente no todos quieren neurocirugía, Claro, pero pero varios, sí es un muchos sí quieren porcentaje. y sí quisieran, ¿no? Sí, O claro. sea, bueno. ¿Qué tal ahora sí ahí la residencia, güey? O sea, ¿qué Mira, tal la sale verdad la es que uno, las guardias? ¿Qué tal? ¿Cómo está el rollo? aquí
cambiaron muchas las cosas, ¿no? Porque la primera cosa, mi primera perspectiva cuando fui por primera vez, cuando fue el día de las entrevistas, en la residencia ya había almohadas y ya había sábanas. O sea, ya era la primera de decirle, güey, ya vamos de gane, ¿no? Ajá. El comedor, la neta, súper bien, estaba muy bien en ese entonces. Ahorita, pues digo, por cuestiones Sí, presupuestales y sí. cosas así le han bajado a las cosas, pero el comedor estaba súper bien y la neta, la gente era amable y enfermería hacía un chorro de cosas. En el IMSS, enfermería decía, yo solo administro medicamentos y canalizo, pero ellos no tomaban muestras, nada de eso, ni por sondas nasogástricas, ni nada de eso. Y en el instituto, las enfermeras, mira, son unas pistolas, hacían todo eso, hasta catéteres largos y todo. Ah, O sea, la neta, las enfermeras o sea, del un panorama. instituto se volvieron mis maestras. Yo las quiero muchísimo y de hecho yo ahorita doy clases al curso de alta especialidad en enfermería neurológica en el Qué chido, güey. instituto, porque la neta las quiero, porque a muchas fueron mis maestras en muchas cosas. Obviamente hay unas que son muy nefasticas en ciertas cosas, Sí. específicamente algunas que luego están en quirófano que no vienen de buen humor y ya sabes cómo se ponen las cosas, pero la verdad es que la gran mayoría de ellas yo les debo muchísimo, pero muchísimo en cuestión de aprendizaje, ¿no? Y la verdad es que la perspectiva cambió mucho porque aquí estás en un lugar donde la investigación y donde pues muchas cuestiones académicas y que los cursos y esto de, bueno, pues estás en el instituto y en el R1 usualmente en ningún lugar pues te dejan salir, eres un preso literalmente. Ujú. Entonces aquí pues eso de que no existen las guardias de castigo, sí había residentes de mayor jerarquía hostiles, pero había gente muy buena onda. Me dejaron salir a mi primer congreso, por ejemplo, y en ese congreso me gané un premio, Ah, y ahí, pues ese tipo de cosas que decía, wow, es que el instituto sí se nota que estás en el instituto, porque estás en un lugar en donde sí se le da mucho peso a la educación y a la investigación, aparte de lo asistencial, que son las tres ramas de la medicina, ¿no? Entonces, el hecho de yo ya poder inclusive darle clases a alumnos que rotaban ahí en el instituto, en la consulta, y a final de cuentas terminé conociendo a mi futura esposa ahí, en el instituto. bueno, fue que es lo mejor de todo. Lo mejor Entonces, que te hayan entonces yo al instituto, pues sí, o sea, yo te puedo decir que el instituto me ha dado todo lo que ahorita tengo. O sea, la verdad es que por eso te digo que es una decisión que nunca me voy a arrepentir de haber tomado. Por supuesto que hubo momentos difíciles en el instituto, el R1 fue muy complicado, fue un, ¿Por fue qué? un año O sea, ¿qué difícil. fue lo complicado, Es Dani? que no tanto porque hubiera más pacientes, sino porque estos pacientes requerían de más cuidados y aquí, a diferencia de en el IMSS, aquí tenía 4 jerarquías arriba. Tenía el R1, bueno, el R2, el R3, el R4 y algunos R5. A diferencia allá, ¿Qué eras tú? donde solo tenía yo y al adscrito. Y el adscrito no estaba todo el tiempo sobre Ah, ti, pero aquí tenías 4 años de residentes que implican 12 personas más o más de 12 personas que pues todos tienen un carácter diferente, todos ya están hechos de cierta forma y la verdad es que te digo, había gente que era muy buena onda, pero había gente que era muy hostil. Y la neta, jugaban mucho con tu cabeza en el aspecto de decir, pues te vamos a castigar, te vas a ir tarde, te vas a esto. Y si bien no era el castigo de que te vas a quedar guardado, que es el típico de te vas a quedar guardado un mes, ujú. era el, bueno, pues te vamos a pasar visita a las 2 de la mañana. Pues te quedan 2 horas para regresar porque yo ingresaba, yo me salía de mi casa a las 4:30 de la mañana para llegar al instituto, porque para el pase de visita, que era con la jefa de residentes en ese momento, a las 6 de la mañana, yo ya tenía que tener notas de evolución de todos los pacientes y todas las indicaciones. Eso ya tenía que estar y A las las 6 de la revisaban mañana. a las 6 de la mañana. Entonces tenías que estar sí o sí ya al tiro, o sea, Ajá. porque en una hora o en media hora no había forma de que hicieras las indicaciones de todos los pacientes y revisarlos y todo. Y cuando te preguntaban así gacho. Y el pase general, que era el pase con el jefe de servicio, el día martes, que eran los días que se hacía, empezaba desde el área de recu y después subías, pero el doctor subía en el elevador, yo no tenía que subir 4 pisos corriendo así, llegabas bofando, así, para presentarle al paciente y Ajá. era de que te tenías que saber su fecha de nacimiento, te tenías que saber su edad, O sea, tenías saber, que no saber tenerlo el apuntado. diagnóstico, no, saber de memoria. Nosotros teníamos que hacer simulacros de memoria y si te equivocabas en algo, ahí mira, si le caía la guillotina a uno de piso, era de, literal no sirves para esto, te quitaban del piso, te corrían, agarraban al que estaba rotando en quirófano y lo subían como para que pues alguien pudiera estar en tu puesto y aparte que si tú no sabías, le decían al jefe de residentes y si el jefe de residentes no sabía, era, o sea, Uf.
cagotiza para todo el mundo. O sea, era un hecatombe. Ahí sí, neta, es donde tenías miedo. O sea, y fueron muchas cosas, por ejemplo, pues obviamente el jefe de servicio en ese entonces, un gran maestro y todo, pero era muy estricto. Y la verdad es que le aprendimos muchísimas cosas, ¿no? El hecho de saber lidiar con el estrés también fue parte del aprendizaje que nos dio él, porque era en quirófano, de ponerte nervioso y cosas así, para que sepas responder, ¿no? O sea, la verdad es que él sí fue un gran maestro en muchas cosas, pero también en muchas cosas sí era Muy muy, estricto. muy estricto. Entonces, pues obviamente si tenías una llamada que decía su nombre, puta, ya estabas así Ya. dilatando esfínteres de que ya me corrieron. Porque aparte su amenaza era de te voy a correr y te voy a mandar a otro hospital, güey. Ajá. No te voy a decir cuál, porque obviamente sería una ofensa para el otro hospital, pero te decía, te voy a correr de aquí ya. Y pues obviamente eso y el estrés de los residentes de que todo el mundo te pedía que les hicieras cosas Algo. y tú, güey, ya tengo 1000 pendientes, eso tú lo puedes hacer, pues no, ya ves que por jerarquías se le caía la hoja enfrente de ti y tú tenías que dársela, ¿no? Cositas así Ajá. que pues no eran con todos, era con algunos, pero pues eso cuando estás acostumbrado a solo tener un adscrito y después tener a 1000 personas que te estén pidiendo, más todo lo que tienes que hacer, más vigilar a los pacientes, más todo esto, porque son pacientes más complicados, ¿no? Entonces, pues obviamente ese año fue muy complicado, fue un año difícil. Y ¿Piensas que obviamente ha sido tu año más difícil? yo creo que fue el año más pesado. No por la cuestión el desgaste físico, porque en el IMSS fue peor el Ah, desgaste sí. físico, y yo ya llegué bien curtido, la neta. Ajá, sí, sí. Ya llegué bien madre, o sea, curtido en el aspecto de que dije, güey, ¿qué puede ser peor que todo lo que ya me pusieron a hacer de dormir 2 horas en una semana, güey, o Ajá. cosas así, ¿no? Que te digo, la gran mayoría de mis maestros del IMSS los quiero un buen. O sea, Ajá, sí, sí. verdaderamente hay mucha gente a la que quiero, pero el sistema no se prestaba para cosas no hostiles, digámoslo Ujú. así. Y, y en el instituto, a pesar de que era menos gente, pusiera más trabajo. Entonces ese año sí fue un año complicado, porque pues también en ese año, pues tuve, te digo, la ruptura sentimental, problemas de que pues hubo una situación con un paciente ahí que literal me demandaron y yo no había hecho nada, ni siquiera tenía la culpa de nada y me dicen, no, es que hay una demanda y yo, pero pues sí, yo no hice nada, ¿no? Como que todas esas cosas que te empieza ya a caer como más ahí pues, como la realidad, ¿no? De lo que implicaba ser neurocirujano. Dije, es Mise, y aparte es tu segundo R1, o sea, vienes cansado del primero, no alcanzaste a descansar nada y ya te está cayendo la voladora de nuevo. Entonces, eso es algo que sí tienes que tener muy en consideración cuando quieres ser neurocirujano, ¿no? Obviamente yo creo que ahorita las condiciones han cambiado mucho, o sea, ya es mucho menos hostil el ambiente. Sí, pero, o sea, Pero sigue siendo pesado. Sí. O sea, desde tu perspectiva, obviamente la exigencia del paciente, la exigencia de las cirugías, porque no son cirugías de 2 horas, no son cirugías de 15 minutos No, como la cirugía más larga en la que he estado fue de 17 horas seguidas. te dejaron salir a comer y orinar y eso. Sí. Sí, una vez. No, es que es algo que pasa, güey. O sea, no nada más, o sea, no es un hospital, sino es neurocirugía la especialidad. O sea, Y aparte en el instituto solo se opera neuro, o sea, o neurooftalmo, o neurotología, pero en esas nosotros no entramos. Pero el 90% de la cirugía es neurocirugía ya, y las neurocirugías no son breves, o sea, son largas. El promedio, o sea, la más rápida que puedes hacer es una válvula que te puedes echar entre 1 hora y 1 hora y media, pero puedes estar en un tumor de tallo cerebral donde te puedes echar 16 horas. Y si tú eres el adscrito, por ejemplo, en mi caso, pues no es como que te vas a ir a hacer pipí mientras está sangrándote una arteria o estás en la disección del tumor. O sea, no es como de, ay, voy a parar, me voy a ir a echar. un sándwich o No, algo. ni madres, güey. O sea, tu cabeza está enfocada en eso y de hecho el tiempo es súper relativo porque ni te das cuenta cuánto tiempo ha pasado de tan enfocado que estás. Eso sí sucede mucho. Y es por eso que, pues, obviamente ya te das cuenta de que, oye, entré en la noche y ya salí de nuevo de noche, ay, cabrón, y el día, pues así pasa. O sea, en neuro sí pasa así. No es como en otras especialidades donde, pues, la cirugía es un poco más, pues, menos tardada, digámoslo Ajá. así. No que sea menos compleja, es menos tardada. Sí. Entonces, pues, obviamente, el hecho de abrir un cráneo implica muchos pasos y eso toma tiempo. El hecho de cerrar un cráneo toma muchos pasos y eso toma tiempo. Más lo que tengas que hacer intradural, como nosotros decimos, pues es lo que hace que se vuelva muy largo. No sé si te ha tocado dar anestesias de Sí, sí, cirugía sí, y sí, son sí, largas, sí. o sea. No, desde la Y aparte, preparación, qué y bueno. aparte es de, ¿cómo va? ¿Todo bien arriba? ¿Todo bien arriba? Sí, Porque no, pues es que eso
esta plática que tengo con Dani, la verdad que, güey, has explicado súper bien todo el rollo. Es como, y lo he platicado con otros neurocirujanos, o sea, y yo lo vi en la residencia, o sea, yo veía, les he platicado mucho, o sea, yo veía a los R3 que eran R2, y pues entraban, eran los que metían las válvulas, por ejemplo, el centro médico, Ajá, y todo eso, o drenajes, así drépanos, y, ajá. güey, pues veías al día siguiente como zombie, güey, o sea, pues digo, oye, ¿cuántos tienen? No, y me voy hasta en la noche, o sea, era algo que era una práctica común de la especialidad de neurocirugía, pues digo, no es nada más un hospital, sino que es, Es que la exigencia de la especialidad per se es alta, pero obviamente también depende muchísimo el ambiente. O sea, eso sí, eso sí es algo que es enteramente del personal que está ahí. O sea, sí puede ser pesadísima la especialidad y eso no hay duda, pero que te la pueden hacer mucho más pesada, por supuesto que te la pueden hacer más pesada. El hecho de que tú tengas una persona, como en hospitales que yo he escuchado que guardas, tráete tu maletita porque en un mes no vas a salir. Güey, ¿en qué momento va a ser útil un humano que lleva 4 días sin dormir? Es una persona que tiene mucha mayor probabilidad de equivocarse y de generar un problema en un paciente. O sea, eso no debería de suceder. El que defienda esas prácticas, pues es alguien arcaico que la neta deberían de correrlo y debería de nunca volver a pisar un hospital. Y eso te lo digo así. ujú, Porque yo, desde que soy residente y fui creciendo en jerarquía, jamás en mi vida hice algo así con un residente. Hay muchas formas de poder disciplinar a alguien en el aspecto de, oye, si no tienes no vas a el hacer eso, ¿no? conocimiento de lo que implica lo que no hiciste, me vas a hacer una clase o algo así, algo que vaya a servir. No decirte, ay, pues por mis pulgas te vas a quedar 2 semanas sin salir. O sea, eso psicológicamente es malo para la persona, puedes hacer que alguien, imagínate que esa persona tiene una psicopatología de base y lo vuelve psicótico y se pone psicótico así en el hospital, pues es peligroso para los pacientes, es peligroso para sí mismo. Hay personas que se pueden hasta suicidar por eso, o sea, no pueden tomar tan a la ligera eso de, ay, voy a guardarlo, voy a torturarlo, o sea, pues, ¿de qué se trata? No somos la Santa Inquisición, o sea, no debe de ir por ahí. Obviamente hay gente que puede tener problemas familiares y puede andar en otro lado, ¿no? A todos nos ha pasado, Sí, a pero huevo. pues el hecho de que tú no tengas no sé, esa visión como jefe de residentes o lo que sea de, oye, me acerco a ti, estás bien, algo te pasa, podemos ayudarte. Yo creo que eso es algo que debería de ser en todos lados. No debería ser un lujo, como yo lo tuve allá en el instituto, Ujú. sino que debería de ser una norma en todos los hospitales, cosa que no sucede. Oye, Dani, este Dani me está cayendo bien. Oye, Dani, güey, no, yo opino lo mismo que tú, güey, o sea, y siempre lo he dicho y lo digo y lo Sí, sigo yo defiendo diciendo, muchísimo ajá, eso, o sea. y me mandan mensaje y los expongo, o sea, estamos a favor de eso, ¿no? Dani, terminas, bueno, dentro de tu camino de neurocirujano, tuviste rotaciones, Sí, afortunadamente el instituto es un lugar que promueve mucho el hecho de que nosotros salgamos de los muros del hospital sí, para que nosotros pues crezcamos, ¿no? En el aspecto de decir, bueno, todo lo que puedas traerte te lo traes al instituto, a ¿no? huevo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el R1 sí no, porque no puedes rotar por Ujú. obvias razones, pero en el R2 a mí me tocó rotar en el Hospital Clínic de Barcelona. Chido, güey. Estuve ahí 2 meses, en el área de neurocirugía, donde la verdad es que me enseñaron muchísimas cosas, la verdad es que me trataron súper bien, o sea, fueron súper cálidos, eh, muy latinos, Ajá, sí, ¿no? sí, sí. En el aspecto de decir, no, pues vamos a llevarte por una caña y vamos por los pinchos y cosas así. Y vi la realidad de la neurocirugía en otros lugares, que fue importante, porque allá los residentes tenían, la posguardia no existe allá, No, allá no. es ilegal, de hecho. Sí, sí, sí. Las guardias se pagan extra. De hecho, ellos se pelean las guardias. Y obviamente, pues el nivel que yo veía, yo decía, pues los mexicanos no estamos nada mal, ¿eh? De hecho, estamos mejor que acá. ¿Por qué es tan diferente la cosa, no? Que a nosotros nos dan nuestro sueldo completamente insuficiente para pagar una renta, de que Ajá. tienes que tener 5 roomies y para poder pagar y te tienes que ir al cine para el día del 2x1 y pedir el refresco sin hielos para que alcance más y tienes que pedir tus palomitas de refill, ¿no? Para que te alcancen la semana, ¿no? Todos lo vivimos, ¿no? Ya, huevo. Eh, y ahí es donde dices, ¿por qué mi vida no puede ser igual? ¿Por qué yo no puedo estar como el español que le van a dar sus 7 semanas de vacaciones al año, donde van a poder ir a donde quieran, donde tienen dinero para poder pagar una vivienda digna? O sea, ¿por qué no es así en México? ¿Por qué? Si trabajamos más, ¿no?
Y aprendí todas esas cosas, o sea, me di un poco me empapé de mundo, digámoslo así. Ok. Y obviamente pues disfruté muchísimo esa rotación. Después en el R3 me fui a Arkansas, al Arkansas Neuroscience Institute con un doctor que se llama Lee Christ, que es uno de los mejores neurocirujanos de base de cráneo del mundo, y en el instituto existe la tradición de ir ahí. Entonces esa era porque ellos tienen un laboratorio microquirúrgico muy avanzado, entonces pues ahí no estuve con él, y de hecho me tocó la pandemia ahí. O sea, me tocó literal la pandemia, cuando estalló la pandemia, me tocó en Arkansas, donde literal no había ni papel de baño en el Target, ¿no? En ningún lado, porque se acabó el papel de baño, porque ves que la gente decía, necesito papel de baño, y se acabó todo el papel de baño literal, yo tenía servilletas y lo que me quedaba de papel de baño que había agarrado, y me tocó ahí la pandemia, ¿no? Entonces me tocó toda la evolución de la pandemia, y cuando regresé a México dije, la madre, o sea, ¿cómo estamos versus Estados Unidos, ¿no? Ajá. De que allá sí les daban equipo de protección, aquí con trabajo nos daban un Tyvek, teníamos que estar 8 horas, no podías ir al baño, o sea que salías todo deshidratado, ulcerado de la nariz, o sea, todo un tema. Ajá. Y pues tuve esa rotación en los 2 meses y alcancé a cubrir los 2 meses. Después en el R4 me fui a Suiza 2 meses con el doctor Vargas, que era un adscrito que estuvo en el instituto y se fue a vivir a Suiza, y me mandó la invitación, y allí hice cirugía de columna, ¿no? O sea, cuestiones de cirugía de columna y de mínima invasión. Estuve 2 meses ahí en Suiza, y me invitaron durante mi estancia en Suiza una semana a París, a un hospital que se llama La Rivassier, con un cirujano de base de cráneo, porque le gustaron mis fotos y las cosas que yo hacía de 3D. Me invitó el doctor, estuve una semana en París, y pues ya me regresé. Y en mi último año de la residencia, digo, hablando de rotaciones externas en otros países, ¿no? Porque también me tocaron internas en México de Ok. ir a, por ejemplo, al INR y cositas así, Sí. ¿no? Y el último año me fui 4 meses a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, porque también me mandaron una invitación para estar en un laboratorio microquirúrgico con el doctor Baldoncini, así se llama, Matías, un gran amigo. Y te digo, o sea, sí tuve la oportunidad de rotar, o sea, sí tuve la oportunidad de empaparme de varios lugares, ¿no? Güey, ¿no? Conocer la neurocirugía del mundo, o sea, del Aparte mundo. de que, por ejemplo, apliqué durante la residencia, curiosamente, estaba de vacaciones, había un congreso de la AMSA, que es una gran empresa, acérquense a AMSA. AMSA es una empresa mexicana que está aliada con algo que se llama el Open Medical Institute, en donde pues gente de mucho dinero dona dinero para que médicos en formación de todas las especialidades puedan ir a un curso a Austria, en un lugar que se llama Schloss Arenberg, en Salzburgo. Entonces yo, pues por interés en el R1 dije, Ajá. ay, pues me voy a ir al Congreso, o sea, no pierdo nada y aprendo. Pues ese le gustó tanto los comentarios que yo hice a uno de los médicos que vinieron de Austria, que me dieron la beca. Y me fui becado una semana a recibir un curso de columna justo en un castillo en Salzburgo, todo pagado. Y eso fue por AMSA. Y te digo, son esas oportunidades que si tú no buscas más allá en la vida te van a llegar, pero esas fueron de las experiencias más bonitas, porque conocí neurocirujanos en formación de muchos lugares de Europa, y es una experiencia de decir, estuve en un curso en un castillo, güey, o sea, cosas que dices, es surreal que todo esto me está pasando por querer ser neurocirujano, ¿no? Y obviamente el hecho de que estuve ahí en Argentina y estuve pues ahí rotando, y ya terminé neurocirugía con todo ese bagaje, ¿no? De estar en todos esos lugares. Obviamente, de estar en todos esos lugares implicó, pues, un gasto, ¿no? Que para mí no fue un gasto, es una inversión, ¿no? No hay mejor inversión que en ti mismo, ¿no? Y en tu Sí. educación. Entonces, pues, obviamente tuve que pedir préstamos. Con lo de mi empresa de Photobrain empecé a vender cuadros, y pues con eso fue con lo que me pude mantener, es la verdad. Pero la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora en muchas cosas, porque inclusive la neurocirugía me forzó a emprender en un negocio, ¿no? Entonces, como que son cosas que si me preguntaran en el primer día de neurocirugía, ¿te va a pasar todo esto? Yo diría, no, pues ni en sueños, ¿no? Pero pues ha sido un camino que la verdad es que creo que ha estado lleno de muchos matices, pero ha sido un camino, al menos yo lo hago, lo que llevo, digamos, el balance ha sido un camino increíble. Y pues después de terminar la residencia decidí quedarme en un fellow. Yo había aplicado inicialmente para el fellow de base de cráneo y Sí. no me quedé, pero por invitación del jefe de servicio, el doctor Moreno, que es el jefe de oncología, me dijo, Dani, ¿a ti te gustan los tumores y todo esto? ¿Te gustaría ser mi fellow? Y por eso me quedé en oncología. Y la verdad es que esa fue la mejor decisión que me pudo haber pasado en la vida, y ni siquiera fue una decisión que, digamos, Que tú era el tomas. camino que yo Sí, sí, había a huevo. predicho para mí. O sea, hay muchas veces que dices, tienes que tener esa flexibilidad de decir, bueno, ¿Y? o sea, ¿qué puede pasar? O sea, y te juro que fue
la mejor oportunidad que pude tener, porque aparte gracias a eso también me fui a Mayo Clinic, estuve en la Mayo Clinic en Rochester un mes durante mi fellow. Entonces, y después me quedé de adscrito en el instituto gracias a oncología. Entonces, como que dices, hay veces que no entiendes como por qué el camino de la vida te llevó así, Ajá. pero pues si te dejas llevar también a veces, creo que te puedes llevar una muy grata sorpresa, ¿no? Pero también tienes que tener esa disposición. Pero sí, afortunadamente estuve en el instituto que me permitió crecer en ese aspecto de conocer. Porque obviamente lo primero que necesitas es el permiso, ¿no? Sin permiso no puedes ir a ningún lado. Y obviamente el hecho de tener una carta de mandar del Instituto de Neuro, pues la verdad es que sí te hace el paro para que te acepten. Sí, cómo no. Pinche Dani, güey, qué bagaje, qué cosas hay detrás del hombre de que fotografía los cerebros. Ahí está, para que vean. Amigo, neurocirujano. Muchos estudiantes tienen el sueño, ya lo hemos platicado. Tú me has platicado ahorita tu experiencia, no ha sido fácil. Has pasado por muchas cosas para llegar a donde estás ahorita. Ahorita tienes un proyecto, bueno, ya un proyecto establecido de una clínica, bueno, un proyecto para oncocirugía, ¿verdad? Ajá. Porque obviamente también, güey, con todo lo que tú pasaste, todo lo que tú estudiaste, tu alta especialidad, sales y no es fácil. No, no, el mundo privado, digámoslo así, es complicado porque, pues, creo que te puedes enfrentar a varios escenarios, ¿no? Y está el escenario en el que tú dices, bueno, voy saliendo, no tengo un consultorio, me le voy a anexar a un grupo, pero anexarte a un grupo tiene sus bemoles, ¿no? Obviamente tiene la seguridad de que te pueden dar un sueldo estable, pero vas a ser el residente de ellos, ¿no? Vas a tener que ir a las urgencias, no vas a tener vacaciones, vas a tener que pasar visita a las horas que ellos quieran, vas a tener que entrar como ayudante y pues obviamente no te va a tocar el gran pago por ser ayudante. Entonces, pues existe esa, ¿no? Existe la otra en la que pues puede ser que tú ya tengas un papá que es neurocirujano, te anexes a su grupo y pues vayas creciendo. Y yo dije, no, pues la verdad es que yo no quiero ser esclavo de nadie, yo quiero poder tener mi autonomía en el aspecto de decir, pues yo crecer mi nombre, no el de alguien más, ¿no? Sí. Eso fue una decisión muy mía, ¿no? Y dije, claro que va a ser difícil, por supuesto, pero yo dije, puede ser que me ayude un poquito el hecho de que yo en redes sociales he sido muy activo, pues por lo de Photobrain, pues dije, oye, pues ya mucha gente me conoce, puede ser que por ahí, y obviamente la gente que conozco, y empezamos a hacer nuestro grupo, por ejemplo, de los egresados de la Salle de la misma generación, nos mandamos a pacientes porque confiamos en la gente que estuvo ahí. Entonces, pues como buscarle por varias formas, ¿no? Para empezar a captar pacientes, ¿no? Y afortunadamente, pues digo, voy lento, pero seguro, es un paso, yo no necesito, o sea, como digo, la mejor forma en la que tú te puedes promover con un paciente es que al paciente que atendiste le vaya bien y él te recomiende con alguien más. Es la realidad, porque como yo le platicaba en otra ocasión con mi prometida, ella me decía, no, es que las redes sociales y mira esta ginecóloga que ya tiene como cientos y tantos mil seguidores y mira y ya hasta las marcas de gineco la buscan y todo. Le digo, pues sí, pero el nicho es completamente diferente. Sí. No puedes comparar todas las mujeres del mundo que requieren cuestiones de gineco, obviamente pues, de sexualidad, de reproducción, de cosas. Y los costos de gineco. Y los costos, y aparte los productos, que son cosas que ellas utilizan rutinariamente, a neurocirugía, que es algo muy de nicho, sí, no. Muy complejo, en la que pues nadie quiere que se opere de neurocirugía, ¿no? Más que, pues, obviamente, también el desconocimiento de que no saben que también columna se hace con neurocirugía y cosas así, ¿no? Entonces, pues, obviamente nadie quiere ver al neurocirujano. Sí, al ginecólogo lo ves porque, pues, sabes que tienes que verlo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, aquí es difícil, aquí es diferente, pero existe la forma de poder crecer orgánicamente y yo dije, a ver, si yo quiero ser onco, que es mi alta especialidad, independientemente de que puedo atender otros procedimientos de neurocirugía, pues yo no puedo ir solo. El paciente oncológico es un paciente que requiere de multidisciplina, es un paciente que requiere muchas cosas. Entonces dije, pues voy a juntarme con la gente con la que trabajo en el instituto para que hagamos un proyecto en donde le podamos ofrecer una nueva alternativa a la gente. O sea, el hecho de decir, a ver, no solo me importa cómo está el tumor, me importa cómo estás psicológicamente tú, me importa cómo estás nutricionalmente hablando, me importa que una vez que yo te opere, alguien te dé seguimiento en el aspecto de médico, oncológico, también me importa la cuestión de la radio, me importa, por supuesto, que también tengamos a alguien que nos ayude al manejo del dolor, me importa una persona que vea todo el ser íntegro, ¿no? Pues tú no eres una enfermedad, eres un ser humano y requieres de muchas cosas. Entonces, pues el Centro Neurooncológico Integral es lo que busca,
que tengas pues eso, ¿no? Ese seguimiento por muchos especialistas, porque creo que a final de cuentas eso es lo que va a hacer que mejores tus resultados. Yo siempre he dicho, las cosas salen bien no por el trabajo de una persona, sino por el trabajo de todos los que estuvimos incluidos. Por supuesto que el hecho de que mi anestesiólogo haya hecho un buen trabajo en la cirugía fue algo muy importante para que yo pudiera tener un buen resultado. Y el cuidado posquirúrgico, todas esas cosas son extremadamente valiosas e importantes. Entonces, yo creo que vale la pena que uno se junte con la gente que sabe y hacer eso, y más cuando es algo tan especializado, para poderle ofrecer a un paciente en un mismo lugar todo, ¿no? Entonces, pues eso es como el proyecto ahorita del Centro Neurooncológico Integral. Pues obviamente sí estoy muy entusiasmado porque vaya saliendo las cosas, que poco a poco vaya creciendo. Por supuesto también es un salto de fe, porque sabes que eso implica una inversión y cosas es que pues uno no puede controlar, pero pues ahí vamos, Ahí ahí vas. vamos. Dani, ¿volverías a ser médico? Claro que sí. No me veo siendo otra cosa, sinceramente. Nada. Nada. ¿Volverías a ser neurocirujano? Es la respuesta más fácil que te podría decir de todas. O sea, sí. Sí te puedo decir que no me equivoqué de lo que quería hacer. Cuando, como decía, cuando quiera ser grande, quiero ser neurocirujano, y la verdad es que creo que ese Dani que estaba chiquito no se equivocó. O sea, estuvo bien que escuchara a lo que él quería realmente, porque hubo mucha gente en el camino que me decía que Estabas loco. no se iba a lograr o que no me veían haciendo eso. Pues la verdad es que yo creo que mucho es voluntad de decir, no porque tú me digas que no, no voy a llegar, ¿no? Claro que implicó muchísimo esfuerzo, pero creo que valió la pena. O sea, yo me siento muy, muy pleno siendo lo que soy. Y siento que eso se refleja en la forma en la que te expresas, en la forma en la que eso se lo puedes transmitir a otras personas. Y creo que eso es lo que puede pasarle a cualquier especialista que esté en el lugar donde realmente quiere estar. No importa la especialidad, eso no importa. Lo que importa es que estés muy convencido de lo que quieres, y que por supuesto va a haber cosas que no te van a gustar. Nada es perfecto. Pero el chiste es que te gusten más las cosas buenas que lo que no te gusta, porque si no, estás en un lugar donde no debes de estar. Entonces ese es mi mayor consejo, que te escuches a ti mismo. Puedes hacer tontos a todos menos a ti mismo. Y eso en las especialidades es vital, ¿no? Porque es por eso que encuentras tanta gente mal en el hospital, que hace cosas que no debe de hacer porque no está en el lugar donde debería de estar, punto. Entonces, pues ese es el mayor consejo, escúchense a sí mismos. Y si te arrepentiste y dijiste quería ser yo oftalmo y ahorita se me ocurrió ser psiquiatra, chingón, es tu vida. A los demás les vale un papalote lo que tú hagas, es la verdad. Muchas veces nosotros hacemos las cosas por el qué dirán los demás. Ajá. Puta, es que van a decir que fallé, es que van a decir que me arrepentí. ¿Y qué? No, no es su vida. Y no es como que todo el mundo está pensando a ver qué vas a hacer en tu vida, ¿no? Pues todo el mundo está muy enfocado en la suya. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Es algo que me he llevado en mi camino, ¿no? Como aprendizaje. Y sí, en ser neurocirujano está poca madre. Yo lo súper recomiendo, nada más que sí va a costar trabajo. Es lo único. En los buenos años. Pues fueron 13 años nada más, 13 años de camino, pero pues ya están dando frutos. Todo eso que sembré cuando estaba más chavo ya empezó a germinar. Es cuestión de paciencia. Pues ahí está la historia detrás del fotógrafo de cerebros. A ver, la neta que sí, ahí están los cuadros del doctor. Para aquel que quiera, amigo, estás en redes sociales. Sí, como- estoy como Fotobrain con PH, Ajá. -MX. Y obviamente también ya nos pueden buscar también tenemos TikTok, tenemos en Facebook creo que estoy como Daniel Ballesteros Herrera. Ujú. Y pues ya también el Centro Neurooncológico Integral, ya vamos a empezar a tener nuestra página de internet, ¿no? Sí, por si alguien tiene, nos ve el médico, si alguien tiene algún paciente difícil, con un tumor difícil o quieren alguna orientación. Y si no, me pueden Ajá, está encontrar Dani. ahí en el Instagram, sin problemas. Perfecto. Amigo, muchísimas gracias. No, pues un gusto, gracias por la Una invitación. gran plática, una gran historia. Espero que les haya gustado y pues no olviden de seguir al doctor, de seguirnos a nosotros, de suscribirse, darle like, obviamente por su apoyo tenemos, ya les dije, todos mis invitados son muy chingones. Entonces, este tipo de invitados y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos No, en el pues próximo un honor, episodio. muchas gracias. Hermanito, gusto.